salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Ustedes también tienen hambre? Sí. ¿Qué experiencia nos puede compartir que le ayudó a ser mejor siervo de Dios? Creo que nadie se acuerda de Dios cuando está en los momentos buenos. Sí es cierto que a veces decimos, ay, gracias a Dios tengo esto, tengo lo otro. Pero sufrir de verdad es lo que te hace entregarte a Dios. Cuando el hijo pródigo vio la situación que estaba y entendió, regresó, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? En el caso mío, quizá fueron mis errores, pero no, el sufrimiento me hizo entender que no puedo vivir la vida solo. Es muy personal la pregunta, es muy personal. Pero así rápido, cosas difíciles que me han pasado. Se me quemó una casa y me di cuenta que necesitaba de Dios. Se me murió una esposa y me di cuenta que necesitaba de Dios. Me quedé con 2 niñas, me di cuenta que necesitaba de Dios. Una vez me dijeron que probablemente tenía cáncer y me di cuenta que necesitaba de Dios. Me han operado 2 veces de urgencia y me di cuenta que necesitaba de Dios. En los momentos de sufrimiento es cuando yo me doy cuenta que necesito de Dios. Y ese sentimiento de comprender que no puedo vivir sin el amo me convierte en siervo. Y considerar el grande favor que hace el amo me hace saber que debo ser un buen siervo. Considerando el amor que tiene el amo, me hace saber que debo servir con amor como siervo. Entonces, mi vida personal ha crecido en base al sufrimiento y a las pruebas, de tal manera que me he gozado en las pruebas para poder entender que esas pruebas vienen para acercarme más a Dios. Si yo no hubiera tenido esas pruebas, no digo que soy un excelente siervo, no lo tomen así, pero no fuera el que soy hoy. Y por eso le digo a Dios, qué bueno que me hiciste sufrir, me pusiste una prueba de sufrimiento para poder estar cerca hoy. Si no, tal vez anduviera en el mundo, porque el Señor no me hubiera llamado la atención, no me hubiera dicho, oye, me necesitas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes sufran, no digan, malaya la hora, ¿verdad?, de mi sufrimiento, no digan, qué bueno que estoy sufriendo. Inclusive la enfermedad, les voy a ejemplificar algo. Cuando tú estás enfermo, caes en cama. Y cuando caes en cama, es para que la posición de tus ojos cambie. Cuando estás de pie, miras nada más así de esta forma, horizontal. Cuando caes en cama, ¿hacia dónde miras? Hacia arriba. Entonces, tómenlo así. Que en el momento de enfermedad, en el momento de necesidad, tu vista cambia hacia arriba. Y eso es lo que te va a hacer crecer. Saber que no puedes solo. Saber que no puedes solo. O sea, nunca pienses que lo puedes. No seas soberbio, no seas altanero. Y déjate llevar por el Señor. Bendice las pruebas. Trabaja en ellas. Pídele ayuda a Dios. Entrégate. Sírvele. Y vas a ser mejor. La contesté personalmente. Es un asunto personal. Oye, sí, fue cortito, yo no sé hablar. Por ejemplo, esa prueba de matar a los hermanos. Déjenme decirles algo en experiencia personal, hermanos. Algo que yo sí voy a hacer muy rápido, muy práctico, no más de 5 minutos. No, una vez, hermanos, contando la pregunta, ¿qué fue lo que... ¿Cómo era la pregunta?
Sí. ¿Qué fue lo que me ayudó a ser mejor siervo de Dios? Déjenme decirle. Una vez, hermanos, ya se me quedó grabado como un recuerdo que siempre voy a tener en mi mente. Una vez andando en Musquis, hermanos, fuimos a repartir despensas a un barrio muy pobre de Musquis. Está en una orilla donde no tienen luz, no tienen agua ni nada. Y recuerdo que mi esposa y yo fuimos a una casa y estaba un niño afuera. Y a ese niño le dimos una despensa y entre esa despensa iba una sopa Maruchan. Nunca se me va a olvidar, mi esposa lo recuerda muy bien. Anuncios no. Cuando nosotros salimos, hermano, cuando nosotros volvimos a pasar por esa casa, estaba el niño sentado afuera llorando, ¿te acuerdas, hermano? Y recuerdo, hermanos, que mi esposa le preguntó al niño, ¿por qué lloras? Y el niño le contestó, es que mi mamá me quitó mi sopa. Porque me dijo, tú ya comiste en la mañana, tus dos hermanitos no han comido, y mis dos hermanitos se van a comer esa sopa. Hermanos, cuando nosotros vimos aquello, yo me di cuenta, hermanos, y comprendí que en esta tierra nosotros somos las manos, los pies, los ojos y los oídos de Dios. Nosotros trabajamos para Dios. El propósito de habernos puesto Dios en esta tierra es que ayudemos a los demás, que busquemos a aquellos que tengan alguna necesidad y que podamos ayudar. Fíjense, ¿sí? Necesidad verdadera. Porque verdaderamente dar el evangelio es muy hermoso y arrima a mucha gente. Pero cuando tú le das algo a alguien que necesita, ese alguien glorifica a Dios de alguna manera. Y cuando yo empecé, hermano, a hacer trabajo de campo y vi las necesidades de la gente, eso fue lo que me ayudó a mí personalmente a ser mejor siervo de Dios. Esa es mi respuesta. Bueno, yo soy más rápido que el hermano. Una de las partes difíciles, bueno, de las cosas que se me han hecho más difícil como predicador, es hablar de cuando alguien muere. ¿Qué le puedes decir a alguien cuando ha perdido un ser querido? Es la parte más difícil que se me ha hecho. Inclusive me ha tocado hablar en funerales donde la persona que murió no es cristiano. Y yo me preguntaba, siempre era mi problema, decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué le puedo decir a los? ¿No? Háblale, alguien me dijo, háblale a los familiares y darles consuelo, nada más. Y el problema que siempre tenía es porque me ganaba el sentimiento. Cuando estás hablando, pues ves el dolor de los demás y pues te gana el sentimiento, ves el sufrimiento de los demás y te gana el momento, vaya. Pero recuerdo que una de las partes que me ha ayudado bastante a servir mejor y a tratar de hacer mejor mi trabajo para Dios o servicio mejor para Dios es cuando me tocó hablar en el funeral de mi papá, ¿no? Y les voy a ser sinceros, siempre me ganaba el sentimiento cuando me tocaba hablar en un funeral y en ese no, ¿verdad? En ese no. Y porque tenía muchas cosas que decir de él. Y a partir de ahí me di cuenta que puedo ser mejor, porque dejó ese mensaje. Yo me acuerdo mucho de esas palabras de él hacia mí. Me decía, a mí me gusta mucho que sea mi hijo, ¿sí? Siempre me gusta mucho que sea mi hijo, pero me gusta más que sea mi hermano Cristo, ¿sí? Y pude hablar mucho. Y sinceramente pude decir muchas palabras que tal vez nunca me imaginé que diría, pero no lloré, estaba contento, ¿verdad? Y es una de las partes que me han marcado en lo personal a mí, en saber que pierdes a alguien para ser mejor. Pierdes a alguien para ser mejor. En esa ocasión me tocó perderlo a él. Tengo 4 hermanas, así es que se van a imaginar que convivía yo mucho con él, porque era el único hombre. Pero lo perdí para ser mejor. Y se lo agradezco a Dios porque pues él dejó su ejemplo y dejó su manera de vivir y es lo que me ha sostenido hasta ahora. Si antes me sostenía cuando yo estaba aquí, ahora me sostengo todavía mucho mejor, que sé que está en un lugar mucho mejor él y que tengo la esperanza de que lo voy a ver. Y ustedes como jóvenes pueden tener la esperanza también de ver a alguien que tal vez ya no está, pero pueden hacer el esfuerzo de ser buenos cristianos, ser jóvenes cristianos dedicados al servicio de Dios y tener la esperanza de verlo. Ya habíamos en una pregunta anterior, si el joven pensaría en la vida eterna,
Si acaso me dirían a mí, tú piensas la vida eterna, sí, porque tengo la esperanza de ver a mi papá. Que tengan esa motivación y que les puedo decir que esa parte de mi vida, pues siento yo que me ha ayudado a ser mejor cristiano, mejor siervo. Suena nervioso. A mí me pone como complot. No. A ver. ¿Qué es lo que le anima a predicar? Híjole. Le voy a ser sincero. Yo amo mucho a Dios. Mi ejemplo a seguir siempre, y tengo los ojos siempre puestos en Jesús. Pero lo que a mí me animó mucho a predicar, a ser predicador, sinceramente, fue la vida de Pablo. Hace tiempo ustedes me preguntaban, digo, hace tiempo atrás ustedes me preguntaban cuál es uno de sus personajes favoritos de la Biblia. El apóstol Pablo, les decía yo. Uno de los grandes motivos para que yo fuera predicador fue conocer la vida de ese hombre llamado Pablo. Y cuando yo veía, hermanos, todo lo que él pasaba, cuando yo veía las situaciones en las que él se metía a causa de Dios, yo nunca tuve miedo, dije, quiero ser como él. Quiero vivir como él para Dios. Quiero trabajar como él para Dios. Y quiero predicar a Cristo como él para honra y gloria de Dios. Y fue mi ejemplo. Y hasta el día de hoy ha sido uno de mis grandes motivos, cada que yo lo leo, que lo entiendo, que vaya, es como mi ejemplo a seguir. Le vuelvo lo mismo, yo amo a Dios, mis ojos están puestos en Cristo, pero siempre alguien tiene a alguien como ejemplo. De hecho, el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Pero sinceramente, yo creo que una de las más grandes cosas que me ha motivado también a predicar la palabra de Dios ha sido mi familia. Mi esposa conoció mucho antes que yo el Evangelio y empezó a tratar de arrimar a la familia a la iglesia. Y a veces cuando estoy triste, cuando estoy desconsolado, cuando siento que todo ha salido mal o que no me he esforzado lo necesario, ahí está siempre para apoyarme y decirme, vamos bien, vamos a echarle más ganas, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando. Yo sé que las cosas no han salido bien, pero adelante. Y cuando veo las privaciones en las cuales yo he puesto a mi familia a causa de predicar la palabra de Dios, eso me motiva más a seguir adelante porque sé que al final me espera un premio. Y sé que tal vez no les he dado lo mejor a mi familia en estos últimos 7 años, pero sé que lo que podía darles, les di. Y es el ejemplo de amar a Dios y de ser cristianos. El ejemplo espiritual lo tienen. Porque verdaderamente nunca me han visto que un día diga yo no quiero ir a la iglesia, o que diga yo este día no me levanté con ganas, o que diga yo verdaderamente ya no quiero saber nada de Dios, sino siempre he tratado de que mi familia esté cerca de Dios. Y eso es uno de mis grandes motores, el saber que el día que yo me vaya, como decía ahorita nuestro hermano aquí, mis hijos puedan decir, mi padre nos enseñó que siguiéramos firmes en la iglesia. Tal vez ahorita no somos los mejores cristianos, porque siempre se ha dicho, hijo del predicador lo peorcito, ¿verdad? Pero bueno, es un dicho, ¿verdad? Pero algún día, es lo que le quiero decir, hermano, tal vez cuando él tenía a su papá, no era lo que es ahorita. ¿O sí, hermano? ¿Verdad que no? Es lo que te quiero entender. Pero cuando ya te dejó el ejemplo, ahora tú dices, ahí está el ejemplo. Yo quiero ser como era mi padre, quiero luchar, o quiero ser mejor que él, si es posible. Porque el cristiano siempre debe tratar de ser mejor que el demás para poder alcanzar la gloria. ¿Sí? Es lo que les decía Pablo. Entonces, esos son mis grandes motores, verdaderamente. Es lo que me anima mucho a predicar. El saber que al final del día me espera un premio. Y que en esa corona que me está esperando allá, ya tengo varias piedritas puestas. Bueno, ¿qué es lo que nos inspira aquí?
No, ¿qué es lo que te, Lo que te quede. qué es lo que te anima a Ah, predicar? lo que te. Ajá. Bueno, hermanos, Aparte de la ayuda, ¿no? Es que yo les digo porque yo no tengo, pero lo metí en un problema, hay que decir como está en Colorado. ni yo tampoco, no se preocupen. Pero si quieren aportar, no. Hermanos, poniéndonos serios, ¿qué es lo que me anima? Es Dios mismo. Es Dios mismo porque Dios nos dejó un Espíritu Santo, el cual entra en nosotros a través del agua del bautismo. Entonces, Él es el que te consuela, es el que te anima, Él es el que te motiva. Dijeron el apóstol Pedro y el apóstol Juan, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos. Dijo Jeremías, es que esto es insufrible, o sea, no lo puedo soportar, quedarme callado y no hablar de Dios. No puedo dejar de decir que Dios me salvó, no puedo dejar de decir que Dios es mi esperanza, no puedo dejar de decir que Dios me justifica, que es misericordioso, que es paciente para conmigo, que me ha sustentado en los momentos más difíciles, no puedo dejar de decirlo. Entonces, lo que he visto de Dios y lo que he oído de Dios es lo que me ha animado a hablar de Dios. Es todo lo que voy a decir. Yo, en lo personal, bueno, nosotros tenemos la oportunidad cuando estamos aquí al frente, a diferencia de los que están sentados, pues nosotros los vemos a todos, ¿verdad? Y vemos somos capaces, sido capaces de interpretar quién tiene hambre de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Aquí tiene hambre de la palabra de Dios. Y verlos. Y hay gente que tenemos la oportunidad de ver quienes tienen interés y quienes no. De una u otra manera se nota quienes tienen interés y quienes no tienen interés. Entonces, en lo personal, a mí lo que me ha motivado y que me anima a predicar es ver el hambre de la palabra de Dios que tienen muchos cuando estoy al frente. Y por ellos, por los que tienen hambre de la palabra de Dios, por eso es lo que me anima a predicar. Verlos, ver que están deseosos de escuchar algo, alguna palabra, alguna frase, algún texto. Esos son los que me motivan, los que me animan a predicar. Que siempre van a estar ahí escuchando, siempre van a tener ganas de aprender algo más. Hay de todo, porque hay quienes no tienen ganas de escuchar, quienes no les interesa, a quienes no les llama la atención, pero hay que ver a los que sí desean verdaderamente escuchar la palabra de Dios. Esos son los que me animan a predicar. ¿Última? Vamos. Pero quedan como 20 todavía. No te falta si ¿un tiene alguna pregunta para apoyar? Sí, se lo dejamos por mano. A ver, por ejemplo, ahorita en el ejemplo de las papas. A ver, decidan quién está más gordo de los tres. Te faltaba por la bola también. Faltó yo. Por eso me querían poner en medio, ¿verdad? No, es que se está tomando. Una pregunta bien conocida de un texto. ¿Qué puede decir del primer mandamiento con promesa? Efesios. Pregunta primero, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? No, ¿Saben ustedes? ¿Quién lo sabe? No hay premio porque levante la mano primero. Para que levante la mano primero hay premio. Aunque no conteste. Ya los descubrí que ustedes no hicieron las preguntas. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Pero levanten la mano. A ver, Honra a tu padre y a tu madre. bueno, ¿y cuál es la promesa? Y serás de larga vida sobre la tierra. Amén. Honra a tu padre. ¿Qué pregunta? Digo, ¿qué mandamiento tan especial? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y si los papás son mandones? ¿Si los papás son regañones? ¿Si los papás nos ponen a hacer el aseo en nuestro cuarto? ¿Si nuestros papás nos castigan? Los seguiremos honrando. ¿Y si no queremos esos papás? Si quisiéramos otros. Dice ahí el apóstol Pablo dice que es a los Efesios 6,
versículos 2 y 3, dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice ahí, si se fijan, no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos contigo. Honra a tu padre y a tu madre si te dejan hacer lo que tú quieras. Honra a tu padre y a tu madre si soportan tus vicios. Honra a tu padre y a tu madre si te dejan llegar tarde a tu casa. No lo dice, ¿verdad? No lo dice. Además dice, honra a tu padre y a tu madre, como sean niños. Es el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Si ustedes, yo les he preguntado, una ocasión le pregunté a los jóvenes, ¿cuántos años les gustaría vivir? No, pues a mí me gustaría vivir muchos años. Ahí está la clave. ¿Cómo le vas a hacer para que Dios te ayude a vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y será de larga vida sobre la tierra. Y aparte agrega algo más. ¿Qué más agrega? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué más? Te va a ir bien. ¿Sí? Te va a ir bien. Y es justo delante de Dios. Dios bendice a los hijos que le dan de lugar a su padre y a su madre. ¿Sí? A veces, en algunos de nosotros, ahora últimamente se usa mucho, es que tienes que orar por los gobernantes. Y si los gobernantes son malos, ellos van a rendir cuentas delante de Dios, ¿verdad? Pero en el caso de los padres, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es que no son como yo quisiera, es que no dice ahí que los vas a honrar si son como tú quieres, ¿verdad? Dice nada más el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que la promesa se cumpla en ti. Muchos hemos oído, y últimamente se oye mucho más, de jóvenes que se van de esta vida por diferentes circunstancias. Y la mayor circunstancia por la cual ellos parten demasiado jóvenes de este mundo es porque no fueron obedientes o no fueron respetuosos con sus padres. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Sí? Porque cuando no eres capaz de honrar a tu padre y a tu madre, no te amas, no eres capaz de amarte a ti mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de ese mandamiento? Pues es una promesa muy buena y que yo creo que todos quisiéramos tener. Y ahí está la fórmula para poder llegar a tener muchos años aquí sobre la tierra. Darle lugar a nuestro Padre y a nuestra madre. Yo voy a ser muy práctico, ¿verdad? Porque el tiempo se acabó y mi familia tiene hambre. Entonces voy a ser muy práctico, ¿verdad? Okay. Hermano, es muy fácil, mire. Los mandamientos de Dios son perfectos. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre y cuando cumplamos nosotros con lo que Él nos pide a cambio. ¿Sí? No podemos esperar algo de Dios si nosotros no cumplimos con lo que Él nos está pidiendo. Él siempre dice, yo te prometo esto si tú haces esto. Entonces, es lo que les puedo decir. ¿Sí? Los mandamientos de Dios son perfectos y sus promesas Él siempre las cumple. Los que las incumplimos somos nosotros. Nada más eso les voy a decir. ¿Vale? Ya nomás tiene hambre, ya casi no hablo. Es que es muy difícil, hermano. Hay muchas cosas, pero ¿qué pienso? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya se les olvidó? No. ¿Qué puede decir del primer mandamiento con promesa? Cómplalo, le voy a decir por qué. Si después de que muera tu padre y tu madre, tú quieres vivir a gusto el resto de tus días, trátalos bien. Porque si se te mueren y fuiste injusto, toda tu vida te vas a estar dando topes contra la pared. Cúmplelo por tu propio bien, ya ni por el de tus padres. Cúmplelo por tu bien, para que seas feliz, porque si no, vas a llorar lágrimas de sangre, porque no se puede recuperar la vida de sus padres. Aun y cuando yo considero que fui buen hijo con mi padre, yo quisiera tenerlo. Y eso que fue buen hijo. Si hubiera sido mal hijo, lo hubiera querido tener, pero ¿sabes para qué? Para poder corregir todo lo malo que hice, pero eso ya no se puede. Y duele, hermanos, como dicen las canciones, hasta los tuétanos, duele hasta la sangre, duele lo más profundo de tu ser. Los principales problemas que se acaban a un individuo, o sea, dices, ¿por qué se está consumiendo esta persona? Dices, ¿por la economía? O dices, porque trabaja duramente. Pues se está acabando. ¿Sabes por qué se acaba una persona más rápido?
por la mente que lo recrimina, porque le está haciendo escarnio ahí, lo está moliendo en la mente. Y lo que más te recrimina es cómo te comportaste con tu papá y con tu mamá. Se lo digo yo, que tengo 48 años, y se lo puede decir el hermano Vira, que ya tiene una vida más adelante todavía. Y lo único que le puedo decir es, cumplan, por el bien de ustedes. Dios los bendiga. Cuando tú vas a un velorio y ves a alguien que llora y llora y llora muy recio y se aferra al cajón, dices tú, mira cuánto lo quería. ¿No es cierto? Es el que se portó más mal con él. Siempre te va a quedar eso. Porque ahora quieren tenerlo, sí, ahora quieren tenerlo para poder arreglar lo que hizo mal con aquel ser querido. Por eso los que tú ves bien tranquilos sentados, dicen, mira, y era su hijo, mira cómo está bien tranquilo. Es porque él le dio a su padre o a su madre o a su hermano o al que se le haya muerto lo que tenía que haberle dado en vida. Y ahora está bien tranquilo. ¿Sí? Y jóvenes, las preguntas que fueron hechas ya se terminaron. Se abre la oportunidad para cualquier joven que quiera hacerle alguna pregunta a los hermanos. Cualquier cosa, cualquier duda, están abiertos a responder cualquier pregunta. Hay unas que no lo sabemos, pero lo podemos programar. Pues lo más difícil ya lo dijimos que era la edad. Y lo más fácil es que tenemos Eso, ¿no? ¿Son preguntas? O somos muy buenos maestros, o ustedes son muy buenos estudiantes. O ya somos aburridos. Todo aclarado. La tiene yo, ¿viste? Sí, No es lo que me aburrido. Bueno, entonces, no, en la parecer no hay preguntas, entonces nomás para finalizar, breve, algún consejo que le quieran dar a los hermanos, por favor. En la ciencia hay un dicho que dice, el espíritu mueve a la materia. ¿Sí? ¿Sí han oído eso, no? ¿No? Bueno, lo bueno oír más adelante cuando lleven ya química, física avanzada. Dice, el espíritu mueve a la materia, dijo alguien. ¿Qué es lo que mueve tu cuerpo? ¿Qué es lo que mueve tu cuerpo? O sea, el espíritu, no tiene un espíritu. Está muerto. ¿Eh? El espíritu, ¿qué es lo que mueve tu cuerpo? El espíritu, el soplo de vida que Dios te dio. ¿Sí? El espíritu, ahora bien, el Espíritu Santo te mueve a ti también si lo tienes. Si no lo tienes, no te va a mover nadie, es como un témpano de hielo ahí, ¿verdad? Una piedra. Dejen que el Espíritu de Dios los mueva. Y Él los va a mover a toda verdad y los va a mover a la salvación. Ahora bien, aun y cuando ustedes no quieran estar cerca de Dios, comentamos ahorita el hermano y yo, dejen que el Espíritu Santo mueva su cuerpo y los traiga hasta la iglesia. Aun y cuando crean que vienen en contra de su voluntad, vengan, porque un día van a despertar de ese sueño, un día van a decir, ya me di cuenta que ya no vengo en contra de mi voluntad y no perdí la salvación. Dejen que el Espíritu de Dios los mueva y mueva su cuerpo para que puedan ser salvos. Dios los bendiga. Jóvenes, ¿qué consejo les podría dar? Bueno, yo creo que... Todos los venden, no los Pues, dan. yo creo que hablando de verdaderamente, jóvenes, no hay nada más hermoso y más maravilloso que ser cristiano. La vida, verdaderamente, dice el escritor el Eclesiastés, hermanos, más bien dice que la juventud es vanidad. Cuando el hombre está joven, cuando digo hombre me refiero a la especie, o sea, hombre y mujer. Cuando el hombre está joven, él cree que todo lo puede. Cree que puede lograr maravillas. De pronto se da cuenta que su edad ya pasó y verdaderamente no era como él creía. Dice una canción por ahí del mundo, a los caminos de la vida, ¿qué dice? No, se los quiero, diga. ¿Sí? Verdaderamente, hermano, así es. De pronto despiertas de esa vanidad que tú tenías y te das cuenta que las cosas no eran como tú pensabas. Se te va tu papá, se te va tu mamá, empiezas a batallar con la vida, vienen los hijos y te das cuenta de que ahora hay que batallar con ellos.
No comes si no trabajas. La única cosa que tú tienes segura en este mundo es a Dios. Agárrate de tal fuerza de Dios que por más que te jalen, por más que pase un huracán o lo que sea, no te puedas soltar de Él. Enamórate de Dios, ama a Dios y te vas a dar cuenta que la vida tiene sentido. Dios te bendiga. Hay una parte que dice que se busque a Dios mientras puede ser hallado. Y que dice también, llámale, porque aún está cercano. Pero hay una parte, podemos llegar a ese punto de decir, dice, busca a Dios mientras puede ser hallado. Estamos en un riesgo porque va a llegar un momento que lo vas a buscar y ya no lo vas a hallar. ¿Sí? Llámale mientras está cercano. Va a llegar un momento en que le vas a llamar y ya no va a estar, ya no va a estar cercano. Ahorita está cercano. Ahorita está cerca de ti. Puedes llamarlo, puedes buscarlo y te va a tender la mano. Mi consejo es para ustedes jóvenes que lo busquen a Dios. Hermano, yo ya lo busqué, yo lo estoy buscando. Búscalo más. Llénate de Dios, empápate de Dios. ¿Sí? Ese es el consejo que yo les quiero dar y agradecerles el que se haya dado tiempo para estar aquí en esta tarde. Y en especial, últimas palabras, el hermano Fabián, el hermano Américo, que en el momento de platicar ese plan que teníamos aquí en la congregación acerca de esta actividad, aceptaron inmediatamente para estar aquí. Nada más quiero concluir algo. Esto muy rapidito. Alguien podría decir, 3 predicadores sin un tema en general y hablando, contestando preguntas. Siempre les he dicho y siempre se lo voy a repetir. La palabra de Dios nomás tiene una interpretación. Por eso podemos ponernos aquí 5 y estar de acuerdo en lo mismo. Porque la Biblia nada más tiene una sola interpretación. Y los predicadores de la Iglesia de Cristo la interpretamos de la única manera que el Espíritu Santo nos enseña. Dios les bendiga. Efesios 4, del 1 al 12. Bien, jóvenes, así termina la actividad esta, que era de preguntas y respuestas. Quedaron muchas preguntas dentro y esperemos que algunas de las preguntas que se respondieron aquí les sirvan a ustedes en su vida, si no es que todas les sirvan en su vida. Y aquí los 3 hermanos no nomás son predicadores que se paran cada domingo a predicar de la palabra de Dios, son personas que cuando ustedes lo necesiten, ellos van a estar ahí para darles cualquier consejo o cualquier ayuda. ¿Sí? No nomás se bloquean ustedes mismos, no pueden venir con ellos y ellos los pueden ayudar. ¿Sí? Gracias, Pablo. Gracias. Eso, ya agarra práctica. Ahora come caliente. Viene. Mandar propina, viene. Ahora. Sí, se lo cayó. ¡Ah, que es el primero en llegar a ese juego! Sí, ya se pasaba. Ahorita. Eso. Más tiempo. Ahorita.
20, 21 y 22. ¿Sí? Empezaremos primero Dios el jueves a la 1 de la tarde será la hora de recibirlos. Estaremos toda la tarde, toda la noche, el viernes, día y noche, para concluir el sábado a las 10 de la mañana. Más o menos entre 10 y 11 de la mañana. Va a haber devocionales, va a haber taller de canto, va a haber deporte, va a haber predicaciones y muchas cosas más, ¿verdad?, que tenemos planeadas. Esta reunión la estamos organizando entre todas las congregaciones, no nada más Musquis. Piedras Negras, Sabinas, Laredo y Musquis. Estamos organizando, ¿verdad? Ahí los esperamos a todos. Ya se les hará llegar la invitación con más tiempo, ya formal, pero este es el anuncio, ¿ok?